Los bendiga a todos. Si estaban de pie compartiendo con nosotros estas alabanzas, se pueden sentar allá donde estén, allá en su mecedora, en el sofá, en la cama, donde sea. Se puede poner cómodo siempre y cuando no se duerma, porque vamos a escuchar palabra de Dios y entonces vamos a presentar nuestras peticiones delante de Él. Hermano, por favor, háganos partícipe de sus peticiones. Envíe su petición de oración, la que sea. Si es algo que usted no puede dar detalles o revelar, lo que sea, pida oración por sí mismo, o pida oración por la familia, o pida oración, o diga que es algo personal, o como una frase muy buena, apropiada que nosotros usamos: envíe su petición de oración y diga, el Señor la sabe. Porque Él la sabe, pero Él le gusta que nosotros vayamos delante reconociendo nuestra dependencia del que sabe. Porque el que sabe resulta ser también el que puede. Así que envíe su petición de oración, comparta con nosotros. No tiene que dar detalles, hermano. Solamente compártala para nosotros juntos, como dice la Escritura, podernos unir, hermano, y que Dios escuche y responda, y luego podamos compartir el testimonio y gozarnos junto con usted de lo que Dios ha hecho. Como le dije anteriormente, el tema de hoy es de quién Dios tiene misericordia. El domingo estábamos hablando de cómo, hermanos, una oración de súplica que el mismo Dios le manda a su pueblo pecador a hacer fue suficiente para que el Señor, hermano, derramara una oleada maravillosa de amor y de misericordia sobre su pueblo penitente. Quiero que usted sepa que el domingo estábamos hablando de eso y de la misericordia que Dios tiene de su pueblo cuando su pueblo viene donde Él, hermano, arrepentido. Y hoy me llegó una carta que quiero compartir con ustedes y es una invitación también para participar de una actividad el próximo 26 de septiembre de este año 2020. Quizá usted no pueda ir allá, pero es bueno que usted lo sepa porque usted sí puede participar de esto. Lo envió nuestro amado hermano James Dobson. Él es un psicólogo cristiano reconocido por 2 generaciones, hermano. Muchos han crecido, muchos que ya somos adultos, maduros, hemos crecido, hermano, bajo el ministerio de nuestro hermano Dobson. Yo lo recuerdo con mucho afecto desde tantísimos años. Y él está haciendo esta invitación, se llama El Regreso. Es un día nacional de oración y arrepentimiento nacional y global. Día nacional de oración y arrepentimiento nacional y global. Oiga bien, septiembre 26 del 2020, si usted quiere ir allá, va a ser el National Mall en Washington, D.C. Eso queda justo frente al Capitolio. La misión es avivar mediante el arrepentimiento individual, nacional y global. Avivar mediante el arrepentimiento individual, nacional y global. Le estoy traduciendo y él hace la proclama de que esto es una asamblea solemne, una invitación a todo aquel cristiano, cuerpo de Cristo, para que se una, sea en el lugar donde se va a celebrar o sea en oración. Nosotros nos unamos en oración de arrepentimiento para conseguir el avivamiento. Y él dice lo siguiente: necesitamos hacer un inventario honesto y personal, así como corporativo, o sea, nacional, de nuestros pecados. Debemos reconocer estos pecados, debemos apropiarnos de ellos en el sentido de decir, este soy yo, no es que estoy señalando a otro, soy yo, y humillarnos delante de nuestro Dios, orar a Él para que nos ayude
proveyendo la fortaleza espiritual y la gracia, no solamente para reconocer nuestras deficiencias, sino para que con remordimiento de espíritu, que es lo que nosotros llamamos también contrición de espíritu, roguemos por su misericordia y su perdón. Y eso es el 26 de septiembre de este año 2020, una invitación de nuestro hermano James Dobson. Probablemente lo van a estar transmitiendo, hermanos, así que quizá lo podamos ver también y compartir con los invitados que él tiene, que van a estar ministrando ese día en ese lugar. Más adelante le voy a dar otra información a medida que la vaya recibiendo, para que todos nosotros los que podamos nos unamos, hermanos, en esta asamblea solemne, en esta proclama que viene directamente de nuestro Dios por medio de nuestro hermano James Dobson. Y tiene que ver, hermano, directamente con lo que venimos hablando del domingo. No es para mí fue confirmación, porque el domingo lo que estábamos hablando era de ser sanados, o de que la forma de ser sanados es viniendo delante de nuestro Dios, nosotros, pueblo, con una oración de súplica por su misericordia, para que Él tenga misericordia. Y explorando el amor de Dios dentro de esta palabra, encontramos que decía o dice que el huérfano en ti alcanzará misericordia. Y es pertinente en el día de hoy, hermano, nosotros reforzar la idea, porque el hermano Dobson decía algo dentro de sus comentarios, hermano, y no lo tengo aquí porque fue en una carta que él envió, donde decía que el arrepentimiento no es algo que le va a dar esperanza a la nación, sino lo único que le va a traer esperanza a esta nación: el arrepentimiento. Pena leer esa carta, porque decía así: el arrepentimiento no es algo, o sea, como una cosa más que va a traer consuelo, va a traer esperanza. No, 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 es lo único que lo va a traer. Que nosotros a nivel individual, como a nivel corporativo, nacional, nos arrepintamos delante de nuestro Dios. Porque todos estamos viendo, hermanos, hacia dónde van marchando las cosas y cómo todo se va descomponiendo. Y es necesario que nosotros como cristianos entendamos, hermanos, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero sobre todo cómo mantener nuestra relación con el Todopoderoso sana en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta oposición, en medio de tanto ataque, en medio de tanta lucha, en medio de tanto cambio, hermanos, radical en contra de lo que siempre ha sido, hermano, conducta moral, no solamente cristiana, sino conducta moral. Nosotros vamos en el camino de Sodoma y Gomorra, nosotros vamos en el camino de perdición. Estas naciones, hermanos, a nivel mundial, todo se ha contaminado con la basura del infierno hasta el punto que estamos pagando, hermano, el precio. La retribución, dice Romanos capítulo 1, recibiendo en sus cuerpos la retribución de vida a su extravío. Y nosotros como cristianos, hermanos, en un tiempo como este, porque para algo nos tiene Dios como su iglesia en medio de toda esta situación, estamos llamados entonces a nosotros mantenernos, hermanos, de tal manera que la misericordia del Señor no sea parte de nosotros. No nos ha alcanzado, que nos alcance. ¿De quién tiene Dios misericordia? Cuando vamos al libro de Proverbios, vaya conmigo al libro de Proverbios. Y en Proverbios, en el capítulo 28, porque vamos a probar este punto. O sea, no es que Dios va a tener misericordia de todo el mundo, porque como Dios es tan bueno, Él lo que hace es que come corazones, el juicio no va a venir, el castigo no va a venir, el infierno sí existe, porque hay gente que dice que existe, es temporero, es un día se va a acabar y de momento Dios va a salvar a todo el mundo, no importa lo que hayan hecho. ¡Falso! La escritura, la palabra de Dios, dice claramente de quién Dios tiene misericordia. ¿A quién le alcanza la misericordia de Dios? Y en Proverbios, en el capítulo 28,
hay un verso en particular que dice claramente a quién Dios o de quién Dios o a quién alcanza la misericordia de Dios. Verso 13, vaya conmigo. Y dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados, el que los oculta, el que los tiene escondiditos, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y ya usted ve aquí un tipo de persona que alcanza la misericordia de Dios. Este es el penitente. Este es como aquel huérfano que dice en Oseas capítulo 14, 4, que en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y es aquel que viene delante del Señor penitente, arrepentido. Pero escuche bien, porque aquí claramente dice que el que alcanza misericordia no es el que encubre el pecado, o el que pretende que no peca, o el que sabiendo que peca lo tapa, sino que el que los confiesa y se aparta. Son dos condiciones para alcanzar la misericordia de Dios. O sea que confesar solamente el pecado es la mitad del requisito para alcanzar la misericordia de Dios y la prosperidad que viene del cielo. Hay que confesarlo y apartarse para alcanzar misericordia. ¿Cómo uno hace eso? Porque puede que esa pregunta esté en la mente de alguien: ¿y cómo yo hago eso? Mire, hermano, vaya conmigo al Salmo 32. El Salmo 32 es maravilloso y es una guía para nosotros saber, igual que Oseas 14, donde dice que nos acerquemos a Dios de esta manera y que le digamos estas palabras. Así, hermano, la palabra del Señor es una cosa tan maravillosa que nos enseña a hablar, nos enseña a orar, nos enseña a comportarnos, nos enseña a conocer, a creer, hermano, a adorar a Dios. La palabra de Dios nos enseña todo. Y en el Salmo 32 dice, escuche bien: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, y la mujer también, por supuesto, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que no hay nada oculto. Y este es el asunto que dice el salmista: mientras callé, mientras no dije nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, mientras no confesé, mientras no vine delante de ti, mientras no hice esa oración de súplica y de arrepentimiento, está diciendo, me sequé. Se me fue hasta la salud. Hermano, pero en el verso 5 dice algo maravilloso. Dice, y esto es lo que aclara el punto de Proverbios 28:13: el que los confiesa y se aparta. Ahora mire este modelo. Mi pecado, estoy en 32 ahora, verso 5. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. ¿Lo está viendo ahí, hermano? Dice, vine delante de ti, Dios, y no me tapé. Todo lo contrario, quise, me destapé. No encubrí mi iniquidad. Dije. Entonces le está repitiendo aquí lo que él pensó. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y usted sabe qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
fue delante de Dios, desgarró su corazón delante de Dios, confesó su pecado delante de Dios y dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero escuche bien, porque luego sigue diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Este es el tiempo en que Dios puede ser hallado por nosotros. Este es el tiempo de la misericordia de Dios. Yo he estado con moribundos, hermano. Hay uno en particular que siempre me viene a la mente. Para morir. Y hacerle yo la invitación de orar juntos, para recibir él al Señor como su Salvador, para pedirle perdón a Dios por sus pecados y estar listo para su encuentro con Dios, hermano. Y hay personas que cuando yo veo la actitud de ellos, aún están en la cama moribundo, yo le hablo directo, hermano. Le digo: tú sabes la condición en que tú estás. Y lo que tú necesitas es a Jesucristo. ¿Quieres que oremos? Vamos a pedirle perdón por los pecados. Vamos a recibir al Señor como Salvador y estar preparados para nuestro encuentro con Él. Hermano, y esa persona decirme: todavía no. Como si tuviera tiempo. Como si tuviera opciones. Todavía, y si todavía no, ¿cuándo? Ese mismo día podría entrar en un coma del que nunca salió, para entonces abrir los ojos, vivito, en una eternidad de castigo eterno sin Cristo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, cuando venga esa inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Y esto es un modelo para nosotros, hermanos. Una explicación de lo que dice Proverbios, de cómo confesarnos. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta. Y aquí vemos cómo, hermano, el salmista dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, el que confiesa su pecado, y para confesarlo lo que hay que hacer es lo que dice el salmista aquí: venir delante de él, sin tapujo, hermano, como uno está. Y dígale al Señor lo que usted siente y cómo se siente también. Que a veces uno quiere adornar tanto las cosas que se engaña a uno mismo. Y hermano, y uno es hipócrita consigo mismo y está siendo hipócrita con el Señor. Porque uno pensando que adornando las cosas o manipula al Señor, o por lo menos no lo ofende diciéndole a uno: Señor, estoy molesto o estoy cansado, ya estoy harto de tanta. No, hermano, vaya como es. ¿Cuánta gente de Dios a través de la Escritura, hermano, le dijeron al Señor cómo se sentían en el momento en que se sentían? Y la respuesta de Dios para todos siempre vino acompañada de amor y de misericordia. Nunca vino acompañada de juicio y de castigo, aunque la expresión fuera áspera de parte del penitente, del que estaba hablando con Dios. Aquí el salmista fue honesto: mi pecado no encubrí mi iniquidad. Así que vemos, hermano, que del que confiesa sus pecados al Señor y se aparta, dice la Escritura que a ese lo alcanza la misericordia, que es lo mismo que decir, hermano, porque lo opuesto es igualmente cierto: el que no confiesa su pecado
o los confiesa, pero no se aparta, entonces no puede esperar que la misericordia de Dios lo alcance. Esa misericordia alcanza al que confiesa y se aparta. Hay otra clase de persona a quien también alcanza la misericordia de Dios, de quien Dios tiene misericordia. Y eso está en el Salmo 103, un salmo muy amado aquí en nuestra iglesia, muy conocido por nuestros hermanos. Y en el Salmo 103, del verso 8 hasta el verso 18, hay dos versos en particular donde menciona, todo tiene que ver con la misericordia de Dios, pero menciona sobre quién Dios extiende esa misericordia, de quién Dios tiene misericordia. Si me acompaña desde el verso 8 allá en su Biblia, verso 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahora escuche bien. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí está la primera vez. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce la condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y aquí vemos de qué otra clase de persona Dios tiene misericordia, y dice que es sobre los que le temen. O sea, Dios es misericordioso, Dios es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia. Dice, no, Él no va a estar peleando con nosotros para siempre. Dios se puede enojar con nosotros, pero Él no se va a quedar enojado. Pero dices, ¿con quién es ese trato? Él engrandeció su misericordia, ese amor compasivo, espontáneo, ese mimar, ese acariciar de Dios. Dice, Él engrandeció esa misericordia sobre los que le temen. Ahora, esto es un término que es necesario entenderlo también, porque muchos de nosotros, cuando vemos la palabra temor, automáticamente pensamos en miedo y pensamos bien, bueno, el que le tiene miedo a Dios. Ahora escúcheme bien, hermano, que yo prefiero tenerle miedo a Dios que ser un irreverente. O como mucha gente que habla de Dios y le habla a Dios como Dios, si Dios fuera el sirviente o el genio de la lámpara. Y eso no es así, mi hermano. Dios, es soberano, es el todopoderoso, es mi creador y es mi salvador también, hermano. Pero Él es Dios. Y a Dios se le respeta, y temor, hermano, es respeto. Cuando somos sus hijos, viene acompañado de confianza, pero es una confianza reverente. Es confianza con reverencia. Sigue siendo confianza, hermano. Si yo estoy triste, yo le voy a decir que estoy triste. Si estoy deprimido, le voy a decir que estoy deprimido. Si estoy enojado, yo le voy a decir que estoy enojado. Pero se lo voy a decir porque yo tengo confianza con Él, es mi papá. Pero es confianza reverente. Es temor de Dios.
No solamente de confianza reverente, sino también temor de miedo. Y hay gente, no, a Dios no se le tiene miedo. Que Dios no se le tiene miedo, hermano. El que es amor también es fuego consumidor. Si vamos a tenerle miedo a alguien, tengámosle miedo a Dios, hermano. Miedo de pecar contra Él, fallarle, miedo de apartarnos de su presencia, miedo de dejarnos llevar por otro que no sea Dios, para entonces cometer errores garrafales que después no nos van a permitir venir a donde Dios con la misma confianza que teníamos antes. Es confianza reverente, hermano. Pero envuelve también ese temor. En inglés dicen apprehension, como que es Dios. Y eso es una cosa que se ha perdido, hermano, entre nosotros. Como la gente profetiza falsamente, hermano. Como la gente dice, Dios me dijo sin Dios haber dicho. Eso no es nuevo, hermano. Pero ahora se ha movido más, yo creo que en el tiempo mismo de la Escritura, donde sobreabunda la cantidad de gente violentando, hermano, el mandamiento de no tomar el sacrosanto nombre de nuestro Dios en vano. Y Dios extiende su misericordia, hermano. Oiga bien, sobre los que le temen. ¿Qué es temerle a Dios? Vaya conmigo al Salmo 34. Salmo 34, maravilloso. El libro de los Salmos, una cosa maravillosa, hermano. Y en el Salmo 34, yo creo y enseño de esta manera a la iglesia que el mejor diccionario bíblico es la Biblia misma, porque la palabra del Señor misma es quien mejor define sus términos. Cuando usted quiera el significado de una palabra, usted puede usar el diccionario bíblico y está bien, maravilloso. Usted puede usar, como yo lo uso también, el diccionario griego, hebreo, al español o al inglés. Yo lo uso, hermano, maravilloso también. Pero nada define los términos como la Biblia misma. Y cuando habla de temor, especialmente el temor a Dios, hermano, en el Salmo 34 tenemos una definición maravillosa y dice a partir del verso 11 hasta el verso 14, mire lo que dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Claro, dice el temor de Jehová, que uno puede pensar que es el temor que viene de él, y eso podría estar correcto, o puede significar lo mismo que el temor a Jehová. ¿Cómo usted hace la diferencia, hermano? El contexto, leyendo el mismo Salmo, usted sabe si cuando dice el temor de Jehová es el miedo que viene de él, o el temor que viene de él, o lo que es nuestro temor a Dios. El contexto mismo de la lectura le va a decir cuál es la aplicación. Y en este caso es el temor a Dios. Es sinónimo de eso. De Dios y a Dios, aquí viene siendo lo mismo. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué quiere decir entonces? Que ahí viene, hermano, la definición. Ahí viene nuestra lección sobre qué es el temor de Jehová. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre? Y la mujer también. Que desea vida. Yo, allá usted también. Que desea muchos días, no para sufrir, para ver el bien. Yo estoy en esa lista, yo quiero eso. Entonces dice, ok, esto es el temor de Jehová. Ese es el resultado. Una larga vida de bien. No quiere decir que no va a haber problemas, que no va a haber situaciones, hermanos, pero va a estar plagada, llena, hermano, de esa gloria maravillosa que se llama la misericordia de Dios sobre la vida de esa persona. Muchos días para ver el bien. Ahora escuche bien, aquí está el temor de Jehová. Guarda tu lengua del mal. Hay personas allá ahora que se están mordiendo la lengua. Ay. Guarda tu lengua del mal. Y tus labios de hablar engaño. Mire cómo comienza el temor de Jehová, hermano. Empieza con lo que uno dice. El que se cuida de lo que dice y cómo lo dice y de quién lo dice y a quién lo dice, ese teme a Jehová. Guarda tu lengua del mal. Ten cuidado lo que hablas. Tus labios de hablar engaño, de hablar lo que no es.
Mi abuela también era hermano, el epítome de la cultura y el conocimiento. Ella decía que una persona que hacía lo contrario de eso, que no se guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, ella decía, esto es una palabra de esa de domingo, hermano, decía que era un lengüetero. Entonces eso es un lengüetero, que por definición es que le da rienda suelta a la lengua. Y mire, hermano, el temor de Jehová comienza, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Escuche bien, el segundo, apártate del mal y haz el bien. Qué cosa maravillosa, hermano, porque en Proverbios 28 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Aquí en la definición de quienes alcanzan misericordia, que son los que temen, no solamente los que se arrepienten y se apartan, porque ese que confiesa su pecado y se aparta automáticamente es un temeroso de Dios. Y el temeroso de Dios, hermano, entonces se caracteriza por eso, porque se aparta del mal. Pero entonces no solamente se aparta del mal, sino que hace el bien. Oiga bien, número 3, busca la paz. Que es lo mismo que decir, procura la paz y síguela. Acaba con las rencillas, acaba con las peleas, acaba con los conflictos, acaba con los pleitos a la manera de Dios. Y dice que eso, hermano, en nuestra vida es el temor de Jehová. Y es algo que no solamente yo lo veo y Dios lo ve, sino que también quienes nos rodean, hermano, lo ven. Hay dos clases de personas sobre los que Dios extiende su misericordia. Y es aquel que confiesa sus pecados, se aparta de ellos y hace el bien. Y aquel que teme a Dios. Si estamos dentro de esas dos categorías, hermano, a nosotros nos va a alcanzar definitivamente ahora la misericordia de Dios. Si no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que entonces esa misericordia nos alcance. ¿Qué tenemos que hacer? El que confiesa sus pecados y se aparta. El que guarda su lengua del mal, sus labios de hablar engaño, se aparta del mal, hace el bien, procura la paz y la sigue. Ese es el que teme a Jehová. Vamos nosotros entonces a procurar ahora. Si estás en esa categoría, únete a nosotros en esta oración para que aquellos que no están dentro de esas categorías, esas dos categorías, el que confiesa su pecado y se aparta, que ahora confesemos nuestro pecado, que nos apartemos del pecado y nos volvamos temerosos de Dios, pero temerosos de Dios de verdad. Vamos a orar, les voy a pedir que se pongan de pie y me acompañe conmigo en esta oración. Y luego de esta, entonces vamos a presentar las peticiones del pueblo delante de nuestro Dios. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Hay dos clases de personas sobre los que tu misericordia viene, desciende, Señor. Los alcanza. Es el que confiesa su pecado, te declara su pecado, no encubre su iniquidad y se aparta del mal. Y el que te teme. Y
parecieran dos categorías, pero en verdad está hablando de un mismo tipo de persona, Señor. Es el penitente, el que tiene el corazón contrito y humillado, que reconoce su condición. Y dice tu palabra que al que viene así delante de ti, tú no lo desprecias. Así que venimos delante de ti, Señor. Donde hay pecado, donde hay iniquidad, donde hay maldad, Señor, perdona. En el nombre de Jesús, perdona, Señor, toda maldad, perdona toda iniquidad, perdona todo pecado, perdona, Señor, perdona. Acompañados, Señor, de fortaleza para apartarse del mal. Y que tu temor, Señor, el temor de ti, el temor a ti, sea lo que llene el corazón de tal manera que se vuelva en esa confianza llena de reverencia delante de tu presencia, que nos permita, Señor, vivir de una manera que sea temerosa a Dios. Apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz, seguirla, teniendo cuidado de lo que sale de nuestra boca. Y por eso, Señor, te doy gracias ahora, mi Dios, porque tú restauras a tu pueblo que viene arrepentido delante de ti, aquel penitente que viene arrepentido, aquella penitente que viene arrepentida delante de ti, Señor, ahora. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.